Saludos hermanos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nos corresponde leer a Primera de Crónicas, sus capítulos 20 al 24. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en esta lectura de este libro histórico. Seguimos leyendo la historia del rey David. Vamos a ver qué ocurrió a David en esta ocasión y cómo ya estamos llegando también a la postrimería de la vida del rey David acorde a este libro de Crónicas. Así que sin pérdida de tiempo, por favor acompáñeme con la lectura. Comenzamos con el capítulo 20. Nos dice así la palabra del Señor. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los amonitas y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba 34 kilos de oro y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad, y a la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Sucedió después de esto que hubo guerra en Gezer contra los filisteos. Entonces Sibecai el Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos y el Elhanán, hijo de Jair, mató a Latni, hermano de Goliat el geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes de Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser él el motivo de culpa por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dijo a David el total del censo de todo el pueblo. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá habían 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David: así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor. Esto es, la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Estoy muy angustiado, David respondió a Gad.
te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos de hombre. Así que el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70,000 hombres de Israel. Después Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, el Señor miró y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Y David dijo a Dios: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió según la palabra que Gad había hablado en nombre del Señor. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, pero sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Y Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró y al ver a David salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: dame el lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio para que se retire la plaga del pueblo. Ornán respondió a David: tómelo para usted y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mire, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para leña y el trigo para la ofrenda de cereal, lo daré todo. Pero el rey David dijo a Ornán: no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor, y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá delante del altar para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Capítulo 22. Entonces David dijo: esta es la casa del Señor Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. Y David dio órdenes de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. David preparó grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del que podía pesarse, y madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. Mi hijo Salomón, dijo David, es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto haré preparativos para ella. Así que David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo: tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor.
pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Con grandes esfuerzos yo he preparado para la casa del Señor 3,400 toneladas de oro y 34,000 toneladas de plata y bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Además, tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay límite. Levántate y trabaja, y que el Señor sea contigo. David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles: ¿no está con ustedes el Señor su Dios y no les ha dado paz por todos lados? Pues Él ha entregado en mi mano a los habitantes de la tierra, y la tierra se está sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su alma para buscar al Señor su Dios. Levántense pues y edifiquen el santuario del Señor Dios, para que traigan el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Capítulo 23. Cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel. Y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. De estos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces, y 4,000 eran porteros, y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. David los dividió en clases conforme a los hijos de Levit: Gersón, Coat y Merari. De los hijos de Gersón fueron Laadán y Simei. Los hijos de Laadán fueron Jehiel el primero, Setán y Joel 3. Los hijos de Simei fueron Selomit, Jaziel y Arán 3. Estos fueron los jefes de las casas paternas de Laadán. Y los hijos de Simei fueron Jaat, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat fue el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual constituyeron una casa paterna, un grupo. Los hijos de Coat fueron 4, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Y Aarón fue separado para ser sacrificado como el más santo, para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Pero en cuanto a Moisés, el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue Sebuel el jefe. Y el hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo más hijos. Pero los hijos de Rehabías fueron muchos. El hijo de Izar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón fueron Jerías el primero, Amarías el segundo, Jaziel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaía el primero e Isías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Y Eleazar murió y no tuvo hijos, sino solo hijas, de modo que sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron 3, Mali, Eder y Jeremot. Estos fueron los hijos de Leví conforme a sus casas paternas, es decir, los jefes de las casas paternas de los que fueron contados en la cuenta de nombres según su censo, de 20 años para arriba,
los cuales hacían la obra del servicio de la casa del Señor. Porque David dijo: el Señor, Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo, y él habita en Jerusalén para siempre. Y además los levitas ya no tendrán que llevar el tabernáculo y todos los utensilios para su servicio. Porque de acuerdo con las últimas palabras de David, los hijos de Leví eran contados de 20 años para arriba, y su oficio sería ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de todas las cosas sagradas, y en la obra del servicio de la casa de Dios. También debían encargarse de los panes de la proposición, la flor de harina para la ofrenda de cereal, los hojaldres sin levadura, lo preparado en sartén, lo bien mezclado, y todas las medidas de capacidad y longitud. Debían estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor, y asimismo por la noche, para ofrecer todos los holocaustos al Señor todos los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe continuamente delante del Señor. Así estarían encargados de cuidar la tienda de reunión, de cuidar el lugar santo y de cuidar a los hijos de Aarón, sus parientes, para el servicio de la casa del Señor. Capítulo 20. Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David con Sadok de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los dividió según sus oficios para su ministerio, puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, los dividieron así. De los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, y 8 de los descendientes de Itamar, según sus casas paternas. Así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. Y Semaías, hijo del escriba Natanael de los levitas, los inscribió en la presencia del rey, los príncipes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas, una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeat, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Isir, la decimoctava a Fisés, la decimonovena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la primera a Jaquín, la vigésimosegunda a Gamul, la vigésima tercera de Laía, la vigésimocuarta a Maasías. Estos fueron sus deberes para su ministerio cuando entraron en la casa del Señor, según la ordenanza que les fue dada por medio de su padre Aarón, tal como el Señor, Dios de Israel, le había mandado. Y para el resto de los hijos de Leví, de los hijos de Amram y Subael, de los hijos de Subael, Jedías, de Rehabías, de los hijos de Rebaías, Isías el primero, de los Isaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Jaat, y de los hijos de Hebrón, Jerías el primero, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, Jecamán el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaía, de los hijos de Micaía, Samir, el hermano de Micaía, Isías, de los hijos de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali, Musi, de los hijos de Jaasías, Beno. Los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soán, Zacur e Ibri. Por Mali, Eleazar, que no tuvo hijos. Por Cis, de los hijos de Cis, Jeramiel. Y los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas.
Estos también echaron suertes como sus parientes, los hijos de Aarón, en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas. El principal de las casas paternas fue tratado igual que el menor de sus hermanos. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 20 al 24. Aquí nosotros vemos las victorias que obtuvo David al principio. Luego vemos un pecado que cometió David al censar al pueblo. No porque hacer un censo fuera pecado, porque ya lo hemos visto cuando hemos leído a Moisés, que Dios le ordenó a Moisés que hiciera un censo, sino más bien porque asumimos, porque el contexto no nos lo da del todo claro, no nos lo presenta del todo claro, asumimos que David quiso hacer este censo como para ufanarse y decir, mira, qué gran pueblo me ha tocado gobernar. Quizás ahí estuvo el problema, y eso llevó a que fuera juicio sobre la nación de Israel, porque David era la cabeza representativa de la nación, era el rey. Pero también David, en un gesto de humildad, dice, no, Señor, no permitas que este juicio recaiga sobre tu pueblo, Señor, que recaiga sobre mí, sobre mi familia, porque yo soy el culpable. Un gesto humilde de David, como lo podemos ver también en otras ocasiones. Y luego entonces vemos ese deseo de David de dejar todo organizado, ya cuando está llegando a la postrimería de su vida, dejar todo organizado para que su hijo Salomón asumiera el trono y fuera el responsable de la construcción del tabernáculo, del templo, mejor dicho, del templo de Salomón. Como real y efectivamente veremos más adelante que así se dio. Y entonces estos últimos capítulos narran acerca de las funciones que debían de tener los levitas. Los levitas fue aquella tribu que Dios le dijo a Moisés, ellos no van a heredar tierra, ellos, su herencia voy a ser yo, Jehová su Dios, ellos me van a servir en el tabernáculo, en el templo, y dentro de los levitas voy a tener una casta sacerdotal que son los descendientes de Aarón, y los levitas van a ayudar a los descendientes de Aarón, a los hijos de Aarón que iban a ser los sacerdotes, a oficiar en el templo, oficiar los sacrificios diarios, las celebraciones que debían de llevarse a cabo conforme a la ley de Moisés. Y eso es lo que nosotros vemos acá como los descendientes de los levitas, por estos tres hijos que tuvo Leví, se le asignó funciones a cada uno de ellos, y eso es lo que nosotros podemos ver en detalle en estos últimos capítulos de nuestra lectura del día de hoy. Así que esa ha sido una lectura muy bonita, muy preciosa, muy edificante, porque nos ayuda a conocer un poquito la historia y de cómo Dios obra también a través de sus siervos, y cómo también la humildad debe de ser una característica de todo hijo de Dios, como observamos en el rey David. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros glorificamos y exaltamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos das, pues leer tu palabra, profundizar en ella, Señor, conocer tu voluntad, conocer la historia del pueblo, esa nación especial que tú atrajiste hacia ti, Señor, para que fuera un pueblo, un reino de gente santa, de reyes y sacerdotes, como vemos en esta lectura. Padre, pero en estos últimos tiempos, tú nos has dado el privilegio, sin ser judíos, sin ser israelitas, venir a formar parte de ese pueblo, de esa nación santa, de reyes y sacerdotes. No el pueblo étnico de Israel, sino el Israel espiritual. Y te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Te damos las gracias porque nos has dado ese favor inmerecido. Nos has alcanzado con lazos de amor y de misericordia. Ahora lo que nos corresponde, Señor, es cumplir con nuestro deber como sacerdotes que somos, como personas llamadas a ministrar al mundo,
Te suplicamos, Padre, que tú pongas en nosotros esta carga, si aún no lo existe. Si aún no existe esta carga, la ponga en nosotros para que podamos disponernos a cumplir con nuestro deber aquí en la tierra, en lo que el fin de este estado de cosas llega, pues que nosotros no desmayemos, nos esforcemos al máximo para cumplir con este soberano deber. Gracias, Padre, por estas lecturas. En tus manos nos ponemos y pedimos que la misma nos lleve cada día a ser conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Por Él te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, ha sido todo por el día de hoy, mis hermanos. Como le he dicho en otras ocasiones, anímese, escríbame, déme un breve testimonio o deme su opinión también. No tiene que ser un testimonio obligatoriamente, pero me gustaría oír de usted cómo le está yendo con estas lecturas, qué debemos de mejorar, qué debemos de cambiar y qué cosas debemos de seguir haciendo. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos veremos mañana si Dios quiere.